por supuesto, al secretario de Gobernación esa cercanía, precisamente, que algunos la vemos como un factor a favor, otros la ven como un factor en contra, pero en realidad, mi querido Misael, y allá va mi siguiente pregunta, que quiero que me ayudes un poquito como a dimensionar qué es lo que está pasando. Actualmente en la agenda de riesgos de seguridad nacional existen por lo menos 68 focos rojos que considera pues la mesa de gobernación, que considera que podrían afectar la gobernabilidad en el país, temas que van desde narcotráfico, grupos subversivos, grupos armados, grupos paramilitares, hasta lavado de dinero, migración, etcétera. ¿Cuáles son, a tu punto de vista, en este momento, mi querido Misael, cuáles son las prioridades que tiene o que debe tener en este momento la Secretaría de Gobernación, que no fueron pues resueltas a lo mejor por falta de tiempo, por lo que gustes y mandes, por la hoy senadora Olga Sánchez Cordero? Hay temas que se están trabajando, como te decía, hay muchos temas que se han arrastrado históricamente y que ahora pues el problema le queda al actual gobierno de México, que es normal, pues era lo que se venía esperando. Uno de los grandes retos es el tema migratorio. Hemos estado escuchando precisamente ayer en tu programa de Analizando la Nota, hablaban en Tapachula del problema que existe con más de 100,000 migrantes que están ahí varados en Tapachula porque no se les deja avanzar, pero eso también es una situación que los gobiernos anteriores pues no implementaron ninguna política para poder establecer ya una barrera y poder fortalecer la frontera sur de México. Tenemos una frontera sur que a vivas voces y que en el Vox Populi se sabe que todo entraba por la frontera sur, muchísimas prendas ilegales, productos ilegales o que no pasaban como debería ser las aduanas, además del tráfico de indocumentados, que es algo que pues ahora está visualizándose en la frontera sur, pero que pues parte de la política del gobierno de Andrés Manuel es no permitir que lleguen hasta la frontera norte, donde el conflicto todavía se recrudece más porque pues esta gente que ya ha cruzado toda la República Mexicana, pues seguramente más de 2,500 kilómetros para llegar hasta la frontera norte, tiene ya una esperanza y se quedan varados también dentro del territorio mexicano. Es importante también destacar pues que se han hecho grandes esfuerzos para evitar este flujo migratorio porque también es una cuestión humanitaria. El hecho de que esta gente se encuentre en condiciones muy deplorables y que el trato que le da el gobierno de México, pues siempre ahora ha buscado que sea un trato humanitario. Es una paradoja que se tiene ahí, ¿no? Del tema de la migración. Otro de los grandes temas, sí se puede hablar finalmente la Secretaría de Gobernación en los sexenios anteriores, pues era una secretaría impositiva, ¿no? Que era controladora, que era donde estaba también el yugo del gobierno y que pues de ahí operaban las acciones violentas de la Secretaría de Seguridad Pública o las acciones de la que era entonces la Procuraduría General de la República, que buscaba ser muy tendenciosa desde los gobiernos panistas. Y bueno, este tema ha cambiado también, ha evolucionado. Sabemos que está ya una subsecretaría dedicada precisamente a la atención a los derechos humanos. Entonces, se ha humanizado la Secretaría de Gobernación, se le ha puesto una cara ciudadana, y esto también ha permitido que cambie también toda la estrategia de la Secretaría de Gobernación. Hay temas muy pendientes, sabemos que sigue todavía abierto el caso de Ayotzinapa, que todavía la investigación, y se ha dado atención también a la gente, a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pero además también hay temas históricos, como lo decía Andrés Manuel, tenemos que conocer la verdad histórica de lo que ha pasado en eventos tanto de Ayotzinapa, como del Halconazo, como de los asesinatos de las minas de Cananea, todo este tipo de violencia en Atenco, por ejemplo, cuando era gobernador Enrique Peña Nieto y cuando estaba como presidente de la República, si no mal recuerdo, Vicente Fox Quesada, donde pues hubo matanzas, hubo violaciones y además hubo laceraciones a muchos de los pobladores que sufrieron este desalojo y esta violencia
que se dio también en contra de profesores, y también desde la Secretaría de Gobernación pues se operaban los enfrentamientos contra los profesores. Sabemos que ahora pues hubiese intervenido en un gobierno priista cuando se hubiera dado una situación de que llegan, como llegó Andrés Manuel a Chiapas y que lo retuvieron durante varias horas los profesores de la CENTE, pues si hubiera sido un gobierno priista, desde la Secretaría de Gobernación se hubiera provocado ahí un desalojo, un enfrentamiento en contra de ellos, ni siquiera los hubieran dejado llegar, hubieran puesto estas barreras que ponen de metal. Este tipo de cosas han estado cambiando y sin embargo también el tema de la CENTE, que parecía un aliado de la 4T, pero que ahora se ha transformado de manera camaleónica en un enemigo de la 4T, ya de manera frontal, lo vimos en Chiapas, pues ahora también es uno de los temas que tiene que desmembrarse desde la Secretaría de Gobernación, porque impacta no nada más en el tema más importante, que es la educación. Todos estos profesores que reciben un salario que deberían estar devengando frente a las aulas, pues se lo dedican este tiempo para estar en manifestaciones y en marchas. La urgencia también de la federalización de la nómina educativa para quitar todos estos gobiernos que durante muchos años estuvieron acumulando, contratando profesores que después daban una base estatal con recurso estatal, pero que los gobiernos estatales se quedaron sin dinero y que ahora buscan echarle a la federación precisamente la carga de esta nómina para federalizarla, para que los profesores estatales tengan acceso a sus pagos, pues también es un conflicto y un gran reto para cerrar el gobierno de Andrés Manuel, porque tiene que generar la gobernabilidad desde la Secretaría de Gobernación, pero también hacer los esfuerzos para que se transparente esta nómina educativa, que es un problema, pues tú lo sabes, en Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca, dentro de los 3 estados que más se tienen conflicto con la nómina y que no hay claridad, y que ahora, pues que Andrés Manuel les ha pedido que trabajen juntos, pareciera que se les afectan sus intereses de cuando se les habla ya de dar resultados. Y bueno, ese es otro de los temas, Jesús, dentro de algunos temas que, que son prioritarios. Sin duda son de los más prioritarios que se están ahorita presentando justamente para el nuevo secretario de Gobernación. Pero aquí creo que a diferencia de lo que tenía Olga Sánchez Cordero, perdón, como herramientas para la resolución de conflictos de interés para la seguridad nacional, creo que ahora el nuevo secretario de Gobernación, y si no lo ves así tú, házmelo saber, y creo que el secretario de Gobernación tiene un gran plus a su favor. Va a tener el respaldo de 17 gobernadores de Morena. Entonces, la mitad de los gobernadores del país, prácticamente del mismo partido del secretario de Gobernación y del mismo partido del presidente de la República. ¿Crees que eso pueda contribuir también a que la tarea para ir tratando al menos de ir desmenuzando estos problemas que tú ya planteas, puedan irse resolviendo de manera más rápida, mi querido Misael? Sin duda es un gran reto, Jesús. Va a ayudar mucho el tema de que haya esa coordinación, de que haya un entendimiento y que sean gobiernos emanados de la 4T. Eso sin duda va a facilitar las cosas, pero también hay situaciones muy particulares de cada uno de los estados. Por ejemplo, en el caso de Tamaulipas tenemos una situación colapsada, que afortunadamente la mayoría del Congreso local ya pertenece a Morena, pero tenemos un gobernador que todavía le queda un año, a Francisco Javier Cabeza de Vaca, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien pues ha sido señalado por el gobierno federal, por la Fiscalía General de la República, quien se ha buscado desaforar precisamente para que enfrente un proceso penal que hay en su contra y que lo defendió el Congreso saliente, pero que ahora que ha cambiado el Congreso local, pues se puede vislumbrar que habrá grandes movimientos en Tamaulipas y esto va a simbrar también la situación a nivel nacional, porque ese proceso de que se tenga un gobernador que está señalado por actos de corrupción y además actos que pudieran estar vinculados con el tráfico de estupefacientes, pues también va a ser un proceso que tienen que realizar de manera quirúrgica para no perder la gobernabilidad en Tamaulipas. Los 16
gobernadores que ahora serán emanados de Morena y que en el próximo mes empezarán a tomar protesta, sin duda tienen un compromiso, como lo han manifestado, tienen toda la lealtad para con la cuarta transformación, y esto pues tiene que verse ya ejecutado en los hechos. Habrá muchas tentaciones para gobernadores, pero al final pues el compromiso con la 4T debe ser más fuerte. Hay retos muy particulares para otros estados. Por ejemplo, hay un conflicto muy marcado en Guanajuato, donde la violencia no cesa, gobernada Sí. por panistas, donde se ha habido muchas confrontaciones, donde tiene que sin duda darse ya un carpetazo, un manotazo para generar una estrategia de seguridad ahí. Y bueno, volvemos al tema de Michoacán, no porque seamos michoacanos, pero en Sí. Zamora también es la ciudad más violenta del país. Sí. Y bueno, pues hay que contrastarlo, que también resulta que el gobernador Silvano Aureoles Conejo, pues siempre ha estado en contra de Andrés Manuel, en contra de todo lo que huela a Morena. Y hay que recordar al auditorio, pues que desde el gobierno de Michoacán se han desviado recursos para apoyar a Latinus, esto a raíz de la investigación que se realizó en el portal de Sin embargo MX. Entonces, pareciera que ya está dado el tema aquí en Michoacán, pero falta una transición en Michoacán que se ve muy áspera, muy rugosa, porque a pesar de que ha habido mesas de transición en el gobierno, pues no ha habido avances reales. Seguramente el gobernador Silvano Aureoles Conejo está esperando a que suceda un milagro, ¿no? Y que de alguna manera su candidato pudiera anular las elecciones de Michoacán, situación que es muy complicada, que no se da, que hay un gran margen de diferencia, y así en diferentes estados, ¿no? Finalmente, sí ayuda, respondiendo a tu pregunta, sí ayuda que se tengan gobernadores, pero también hay que saber que los gobernadores que llegan son gobernadores que llegaron en un proceso de transición donde tuvieron seguramente que haber sumado a muchos actores políticos que ya no pertenecían o que decidieron dejar de pertenecer a los gobiernos que estaban actualmente en funciones, y que esa transición pues también obliga y genera compromisos para integrarlos en este gobierno próximo que inicia para estos estados, 11 gobernadores, y que de ahí será una transición que podremos estar viendo consolidada tal vez en 1 o 2 años con resultados más fuertes. Se dejan, en el caso de Michoacán, un gobierno con una deuda de 13,000 millones de pesos, entonces en el caso de Michoacán será un arranque lento porque quedará totalmente desmantelado y sin operatividad económica, financiera el gobierno del estado de Michoacán, pero pues que también se ha hablado de que la gran coordinación que existe y que ya se ha mostrado en el caso de Alfredo Ramírez Odoya, que ya ha visitado a varios titulares de secretarías federales, pues también eso hará que haya una buena coordinación con la federación, y vemos que también los demás gobernadores lo han estado haciendo, los gobernadores electos que entrarán en funciones, y esto va a hacer que se acelere, sin duda va a haber buena comunicación, van a acelerarse las cosas, obviamente todo dentro del marco de derecho para que se hagan las cosas como se tienen que realizar, respetando cualquier situación legal, pero pues con el único objetivo de generar ya beneficios reales a los varios, más de 50 millones de mexicanos que serán ahora gobernados por gobernadoras y gobernadores emanados de Morena. Proyectos de la 4T, que son Morena, que son Morena PT en otros casos, y que hay un caso del Verde en específico de un gobernador que ganó por el Verde, pero que se hizo adepto a la 4T, que se ha sumado al proyecto de la 4T. Tuvimos ya también, hemos visto que se reunieron los 16 gobernadores con el presidente, y que también estos 16 gobernadores estuvieron con el secretario de Marina y con el secretario de la Defensa Nacional. Esto quiere decir pues que hay temas prioritarios con la seguridad nacional.